Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo Primer Contacto, un juego entre 2 a 7 jugadores. Cada uno de estos jugadores representaremos dos bandos, dos equipos diferentes. Un equipo representando a los terrícolas y otro representando a los extraterrestres. Este juego se basa en la época de los faraones, en la cual llegan a la Tierra un grupo de extraterrestres y el objetivo del juego es lograr comunicarse terrícolas junto a extraterrestres. El objetivo general es que alguno de los extraterrestres logre recibir los objetos que él necesita de los terrícolas. En el momento en que eso ocurra, pues se acaba la partida. Ese jugador será el vencedor del lado de los extraterrestres y del lado de los terrícolas, pues resultará vencedor aquel jugador que haya logrado dar a los extraterrestres la mayor cantidad de objetos, de ofrendas que ellos esperaban recibir. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. Tenemos dos preparaciones iniciales diferentes, una para 2 y 3 jugadores y otra para 4 y 7 jugadores. Voy a empezar con la estándar, la básica, que es la de 4 a 7 jugadores. En ella lo que vamos a hacer primero es que en el centro de la mesa vamos a tomar lo que es el mazo de cartas de objetos, lo vamos a barajar y vamos a colocar en el centro de la mesa 25 cartas reveladas, haciendo acá una especie de tablero 5x5, como pueden ver acá. Entonces luego vamos a preparar de cada lado van a haber dos equipos. Tenemos que primero identificar cuáles jugadores van a pertenecer a cada equipo. Está el equipo de los extraterrestres y el equipo de los terrícolas. Entonces la idea es que cada grupo se coloque uno en sentido opuesto al otro en la mesa. Depende de la cantidad de jugadores con los que se vaya a jugar. En el manual te indica cuáles son las cantidades de jugadores que debe haber en cada uno de los grupos, de los equipos. Entonces, en el momento que vayan a decidir la cantidad de jugadores que van a jugar, pues váyanse a ese apartado y verifiquen cuál es la cantidad recomendada. Según las reglas, pues en el caso de los terrícolas, no podrán haber más de 4 jugadores. Y en el caso de los extraterrestres, hasta tres jugadores podrán formar parte de ese grupo. Luego, en el caso en el lado del equipo de los extraterrestres, ellos van a tener una pantalla, que aquí no la ven, pero hay una pantalla que tapa todos los elementos que tiene este equipo, y ellos van a tener solo una sola pantalla. Y los elementos que van a tomar cada uno de los jugadores va a tomar sus propias fichas de benevolencia, que son estas de color. El color importa porque el jugador que tenga el color rojo es el que va a jugar primero en la fase de los extraterrestres, el segundo es el azul y el tercero es el verde. En ese orden. Luego, aparte de eso, van a tomar como equipo, van a tomar lo que es el tablero de lenguaje, que es este que está acá. Toman uno aleatorio, el juego trae varios. Van a tomar también un tablero de dibujo, que es este que está acá. Y van a tomar una carta de asignación, que es esta que está acá. También, esa sí es de forma aleatoria. También. Entonces toman esa carta y van a elegir si van a utilizar la cara A o la cara B. La cara A es para el modo fácil y la cara B es para el modo difícil. Más adelante les indicaré cuáles son las variaciones entre una modalidad y la otra. Todos estos elementos los vamos a colocar detrás de la pantalla. Luego, en el lado del equipo de los terrícolas, cada jugador terrícola va a tener su propia pantalla para cubrir los elementos de cada uno de ellos. Y cada uno de los jugadores terrícolas tiene sus propios elementos, que como pueden ver acá va a tener una hoja de anotaciones, que es esta que está acá, que tiene las mismas palabras correspondientes al tablero de lenguaje de los extraterrestres. Y va a tener por otra parte lo que es el tablero de las ofrendas, que es este que está acá. Más adelante veremos cómo se utilizan estos elementos. Estos dos elementos los van a colocar detrás de su pantalla, cada uno de los jugadores terrícolas. En el caso de los jugadores terrícolas, pues ellos van a elegir cuál va a ser el orden de turno, según el manual. Puede ser el jugador que juegue primero de su lado, el que se sepa más idiomas. En el caso de empate, pues el dueño del juego. O si no, pues simplemente utilizan un método aleatorio normal. Luego si esta es la primera partida de juego, es recomendable, o si ustedes lo desean, porque esto es un paso opcional, pueden agregar lo que es el turno cero. El turno cero lo que hace es facilitar un poco más el juego. Y en el caso de que
hayan solo 2 jugadores terrícolas, también es recomendable utilizar este turno cero. Este turno cero consiste en que los jugadores terrícolas, cada uno de ellos va a elegir una de las palabras que tiene en su tablero de anotaciones. Va a elegir una de estas palabras que tiene acá. Cada uno elige una distinta y se la va a indicar al equipo de los extraterrestres. Entonces, este equipo lo que va a hacer es colocar el símbolo que corresponde a cada una de esas palabras, de las palabras que les indicó los jugadores terrícolas, las va a dibujar acá, esos símbolos los va a dibujar en este tablero de dibujo y se lo vamos a mostrar al otro equipo. De tal forma de que ellos van a iniciar la partida ya conociendo el significado de algunas de las palabras. Como pueden ver, esos símbolos los van a colocar en las respectivas palabras, en su libro, en su hoja de anotaciones, allí en las palabras que hayan elegido inicialmente. Eso sí, utilizan este paso opcional. Ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar la partida. Ahora, una partida de 2 a 3 jugadores, si es a 2 jugadores, lógicamente va a ser un jugador en cada equipo. Y en el caso de 3 jugadores, 2 jugadores van a ser terrícolas. Los pasos para la preparación van a ser iguales. Lo único que va a variar es en el lado del extraterrestre, que él va a colocar las fichas rojas. Va a colocar 9 formando una línea, como pueden ver acá. El resto las lleva a la caja. Esto lo que van a representar son la cantidad de rondas que tendremos disponibles antes de que se acabe el juego. Y las fichas verdes y azules, las verdes las va a utilizar para tapar el objeto en el campo, que no les indiqué, pero este tablero se llama campo en el juego. Entonces él va a colocar las fichas verdes sobre los objetos que ha recibido durante la partida. Y las fichas azules son las que va a dar a los terrícolas como recompensa por recibir esos objetos. Y ya con esto ya estaríamos listos también por esta parte para iniciar la partida. Al final de una partida del juego va a resultar un vencedor en cada uno de los equipos. No es que gana el equipo completo, sino que va a ganar un jugador de un equipo y un jugador del otro. El objetivo de cada equipo es diferente. Si en el caso, el objetivo de los extraterrestres es recibir, en el caso que estemos jugando en la modalidad fácil, es recibir 3 objetos de los que necesita y recibirlos de los terrícolas. Y en el caso que esté jugando la modalidad difícil, es recibir 5 objetos que necesitan del lado de los terrícolas. Entonces, el jugador del equipo extraterrestre que logre esa cantidad de objetos, pues resultará el vencedor. El objetivo de los terrícolas es adivinar o aprender el idioma de los extraterrestres. El jugador que reciba mayor cantidad de fichas de benevolencia por parte de los extraterrestres, estas fichas de benevolencia las van a recibir en el momento de que le entreguen al jugador extraterrestre, le entreguen el objeto que él está necesitando de ellos. En el momento de que uno de los jugadores terrícolas le entregue el objeto al extraterrestre que él necesite, pues en ese momento ese jugador le va a dar a él una ficha de benevolencia. Entonces al final de la partida finaliza en el momento en el que alguno de los jugadores extraterrestres haya obtenido todos los objetos que necesita. Sean 3 o 5, depende de la modalidad. En ese momento, entonces se va a evaluar del lado de los terrícolas cuál es el jugador que tiene más fichas de benevolencia y ese será el jugador ganador en ese otro equipo. Ya saben que además de eso, también les había comentado que la variación entre la modalidad fácil y difícil es la carta de asignación que obtienen el equipo de los extraterrestres al inicio de la partida. O sea, tiene 2 caras, entonces usamos la cara A si vamos a jugar la modalidad fácil y usamos la cara B que es para la modalidad difícil. La única variación en una partida fácil a una difícil es la duración de la partida. En la difícil va a ser un poco más larga. Una partida consiste en una serie de rondas. Cada una de estas rondas está dividida en 2 fases. Primero es la fase de los terrícolas y luego la fase de los extraterrestres. Empezando por lo que es la fase de los terrícolas, en ella, empezando por el jugador que se eligió inicialmente como el primer jugador, y después siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, cada jugador va a elegir del lado de los terrícolas 5 cartas de objetos de las que están acá en el campo y las va a girar 5 objetos que tengan alguna relación en cuanto a alguna palabra o característica de las que está indicada en su carta de anotaciones, que es esta que está acá. Entonces, vean que aquí tienen todas estas características y palabras. Entonces, van a buscar 5 objetos que tengan
en común alguna de esas palabras, y después que las elijan, pues las pueden elegir entre de 1 a 5 de esas cartas, la cantidad que deseen, y después entonces que las hayan girado. Entonces el equipo de los extraterrestres deberá llegar a un consenso entre ellos y tratar de adivinar cuál de esas palabras, como pueden ver, las palabras que tienen en la carta anotaciones de los jugadores terrícolas coinciden con el tablero de lenguaje de los extraterrestres. Entonces ellos van a buscar cuál de esas palabras puede coincidir con esas cartas elegidas por el jugador terrícola. Luego que hayan llegado a un consenso, que es importante señalar que los jugadores de cada equipo pueden hablar entre ellos sin ningún inconveniente, solo sin mencionar esas características comunes entre los objetos seleccionados en el campo. Entonces, luego que hayan llegado a un consenso, pues dibujan ese símbolo en el tablero de dibujo y la muestran a los terrícolas. Es importante tener presente que esta información es abierta a todos los jugadores, a pesar de que el turno es de alguno de los jugadores terrícolas en particular, en la fase. Entonces, luego que muestran el símbolo, todos los jugadores terrícolas pues van a anotar en su hoja de anotación. Recuerden que estos dos elementos deben estar ocultos detrás de su pantalla. Esta información no la pueden dar a conocer al resto de jugadores terrícolas. Van a colocar acá el símbolo en la palabra que ellos querían comunicar a los extraterrestres. Si la tienen segura, y si no tienen un espacio acá de símbolos desconocidos, que en cualquier momento el jugador terrícola puede colocar esos símbolos en este espacio. Si ya el jugador extraterrestre les ha dado información acerca de esos símbolos, pero todavía no tiene una idea clara de su significado. Por otra parte, en el caso de que los jugadores del lado del equipo de los extraterrestres no hayan quedado un consenso para dar un símbolo a los terrícolas, pues en turnos, por orden de turno, cada uno de los jugadores extraterrestres va a indicar cuál es el símbolo que él considera más acertado con respecto a las cartas de objetos que está mostrando el jugador terrícola. Ya entonces los jugadores terrícolas tendrán que llegar a su conclusión de cuáles de estos símbolos podrían estar más acertados con respecto a los objetos indicados en el campo. Es recomendable que el equipo de los extraterrestres coloque una marca en el tablero de lenguaje a aquellos símbolos que ha comunicado a los terrícolas. De esta manera les va a facilitar bastante la ejecución de su fase de turno. Tan pronto como cada uno de los jugadores del equipo de los terrícolas haya jugado un turno, pues entonces entramos a la fase de los extraterrestres. Aquí, empezando con el jugador que tiene las fichas de benevolencia rojas, luego el que las tiene azules y luego el verde, en ese orden. Si nada más son dos extraterrestres, pues nada más tendremos las fichas rojas y azules, por ejemplo. En ese orden, cada uno de los jugadores extraterrestres va a jugar un turno en esta fase de ellos. ¿Qué van a hacer en su turno? Pues ellos, como pueden ver acá, hay una carta de asignación que está acá, de su lado de la pantalla, la cual indica que es importante que esta carta no la pueden mover, no la pueden girar durante la partida, porque según como tienen la orientación de esta carta, como pueden ver, esta carta lo que indica son 25 espacios que corresponden a las 25 cartas de objetos que está acá en el tablero, que es lo que corresponde al campo. Entonces, como coloquen esta carta de asignación al inicio de la partida, estos espacios van a coincidir con los espacios de acá de los objetos. Como pueden ver, cada uno de estos espacios está identificado con unos colores. Entonces, los colores corresponden al jugador extraterrestre. Entonces, estos son, como pueden ver en el caso, esto es en la cara fácil de una carta de asignación. El jugador rojo le interesan estos 4 objetos. Entonces, yéndose acá a lo que es el campo, se va a dar cuenta de que él necesita estos 4 objetos que están acá. Estos 4 que están acá. Viendo esa carta de asignación. Entonces, por lo tanto, cada uno de los jugadores extraterrestres va a necesitar objetos distintos de una partida a otra y de un jugador extraterrestre a otro. Entonces, el objetivo de los extraterrestres es lograr comunicarse con los terrícolas, lograr comunicarles cuáles son los objetos que él necesita, utilizando su carta de lenguaje, los símbolos de la carta de lenguaje. Entonces, lo que va a hacer el jugador en su turno, el jugador extraterrestre en su turno, es elegir tantos símbolos como desee de los que está indicado en su carta de lenguaje y los va a dibujar en el tablero de dibujo,
símbolos que representen a palabras o características que están indicadas acá que coincidan con alguno de esos objetos que él desea. Debe solo colocar símbolos de palabras que coincidan con uno de los objetos por turno únicamente. Entonces va a elegir uno de esos objetos, va a colocar los símbolos en esa hoja de dibujo, en ese tablero de dibujo, y lo va a mostrar a los jugadores terrícolas. Entonces los jugadores terrícolas deben tratar de adivinar a qué objeto se está refiriendo el jugador extraterrestre. Entonces lo que van a hacer cada uno de los jugadores terrícolas en ese momento, de forma oculta detrás de sus pantallas, es tomar su hoja de ofrendas, que es esta que está acá, que no les indiqué, pero tienen que tener presente que esta hoja deben colocarla en una orientación específica. Como pueden ver, tiene una línea acá, una franja amarilla, que va a estar del lado del jugador del equipo terrícola, y una franja azul que va a estar apuntando hacia el equipo extraterrestre. Esto es porque, como pueden ver acá, esta cuadrícula está formada por 25 casillas, de la misma manera que el campo de aquí de cartas de objeto. Por lo tanto, lo que va a hacer el jugador terrícola, cada uno de ellos, en su hoja de ofrendas, tomando como guía su hoja de anotaciones de los símbolos que ha podido ir identificando del jugador del equipo extraterrestre, es viendo los símbolos que le indicó el extraterrestre, tratar de identificar alguno de los objetos que está acá en el campo, que coincida con esos símbolos que le está comunicando el jugador extraterrestre. Entonces, cuando él logra identificar alguno de ellos como posible objeto, entonces él va a colocar aquí, a marcar la casilla correspondiente a la carta del objeto que él cree que coincide con los símbolos que le está indicando. Entonces todos los jugadores terrícolas van a marcar una de estas casillas. En el momento de que todos hayan marcado una de las casillas, pues todos revelan esa hoja de ofrendas, la revelan al jugador extraterrestre, y el jugador extraterrestre va a indicar si ese objeto, que deben tener presente que cada uno de los jugadores extraterrestres tiene sus propios objetos que necesita, por lo tanto deben cumplir con alguno de los objetos del jugador de turno en ese momento. Es decir, aquí pueden pasar varias situaciones. Una es que el jugador extraterrestre va viendo los resultados en las cartas, en las hojas de ofrendas de cada jugador terrícola, va a indicar si efectivamente coincidió el resultado que ellos colocaron ahí, que marcaron, coincidió con alguno de los objetos que él necesita. No el resto de sus compañeros, no olviden eso, sino uno de los objetos que este propio jugador extraterrestre de turno necesite. Si coincide, así no sea el objeto exactamente que él estaba tratando de comunicar, porque por accidente puede pasar que él esté, en este caso, él esté tratando de comunicar este objeto y alguno de los terrícolas eligió este otro que también lo necesita. En ese caso también se cumpliría. Es decir, el jugador terrícola puede o coincidir un objeto que él no comunicó pero lo necesita, o el propio objeto que le está tratando de comunicar. Con tal de que ese jugador lo necesite, no hay problema. Entonces, si alguno de los terrícolas o varios de ellos coinciden en un objeto que él necesite, lo que va a hacer es, este jugador, pongamos el caso que es el jugador rojo, va a dar una ficha de benevolencia a cada jugador terrícola que haya coincidido con uno de los objetos que él necesite, y va a colocar una ficha adicional en el objeto que descubrieron los terrícolas, para recordarlo. En el caso de que en ese mismo turno de juego varios terrícolas hayan adivinado diferentes objetos, pues entonces él va a colocar más fichas de benevolencia en esos otros objetos que también hayan adivinado los terrícolas, en el caso de que se dé la situación. Puede pasar también que ningún jugador terrícola adivine algún objeto, entonces en ese caso no pasa nada. Pero no deben olvidar en todo momento que si algún jugador terrícola indica un objeto que necesita otro jugador extraterrestre, no pasa nada, porque no es de los que necesita el jugador que está de turno en este momento. Por otra parte, les había indicado que en la fase de los terrícolas los jugadores extraterrestres podían ir marcando cuáles símbolos han comunicado al jugador terrícola. Eso es para que ellos en su fase pues sepan que esos símbolos son más convenientes de colocar
de comunicar a los terrícolas, porque quizás los terrícolas ya sepan el significado de esos símbolos. Sin embargo, ellos pueden utilizar también símbolos que todavía no hayan comunicado a los terrícolas. Y en ese caso, les recuerdo que los terrícolas tienen en su hoja de anotaciones, tienen un espacio en la parte de abajo que pueden ir colocando sus símbolos que aún no tengan claro qué significa. Por otra parte, los jugadores extraterrestres tienen una opción, una regla, de que ellos en cualquier momento, cuando dibujen estos símbolos en este tablero, pueden colocar una línea adicional al símbolo, pueden colocar una línea en la parte de arriba. Eso es para indicar que es lo contrario de esa palabra. Si por ejemplo que si a este símbolo le colocamos una línea arriba, en vez de querer decir que es grande, es pequeño, por ejemplo, es decir, lo contrario. Esto es para tener una opción adicional si las palabras indicadas acá o las características no son suficientes para comunicar uno de los objetos a los jugadores terrícolas. Tienen esa otra opción. La partida termina justo en el momento en el que alguno de los jugadores extraterrestres haya obtenido, depende de la modalidad del juego jugada, en fácil 3 objetos y en difícil 5 objetos de los que necesita. En ese momento, pues ese jugador es el ganador en el caso del equipo de los extraterrestres, y luego en el caso de los terrícolas, cada uno de ellos va a contar cuáles son las fichas de benevolencia que tiene en su poder, no importando del color, y el que tenga más será el vencedor del lado de los terrícolas. En el caso de empate, todos los jugadores van a tener un minuto para verificar sus hojas de anotación en secreto y terminar de definir cuáles son los símbolos que tienen anotados acá, son los que tienen claros de que están seguros de que están en la ubicación adecuada. En cada uno de estos espacios debe tener solo un símbolo, si tiene más deben borrarlo en ese momento. Luego de pasar ese minuto, pues todos van a comparar sus hojas de anotaciones con la hoja de lenguaje de los extraterrestres. Entonces, quien tenga más símbolos que coincidan con esta hoja de lenguaje, pues será el vencedor. Si sigue existiendo el empate, pues comparten la victoria. En partidas a 2 y 3 jugadores, las reglas se mantienen igual, pero hay unas pequeñas variaciones. En el caso de una partida a 3 jugadores, los jugadores terrícolas va a ganar de los 2 jugadores terrícolas que hay, igualmente va a ganar el que tenga más fichas de benevolencia. Pero en el caso de tanto de 2 a 3 jugadores, en el caso del equipo extraterrestre que está conformado por un solo jugador, ese jugador va a ganar en el momento de que logre obtener 8 objetos verdes de los que necesite. Recuerden que tienen que usar la cara de la carta de asignación del lado difícil, que en ese caso va a tener 8 espacios de cada color. Se va a utilizar únicamente los verdes. Entonces, en el momento que él obtenga los 8 objetos verdes indicados por los jugadores terrícolas, en ese momento termina la partida y él se considera ganador de su lado. Por otra parte, deben tener presente que si están jugando una partida de 2 jugadores, es como un juego cooperativo, en donde los dos jugadores van a ganar si logran que el jugador extraterrestre obtenga sus 8 objetos. Entonces la idea es que cada vez que pasa, que esta es la variación principal en una partida de 2 o 3 jugadores, cada vez que pasa una ronda de juego, el jugador extraterrestre debe descartar una de sus fichas rojas. En el momento que tenga que descartar una ficha roja y no tenga, acá, de las 9 con las que inició en la preparación de la partida, en ese momento se acaba la partida. Por otra parte, en cualquier momento en la fase de los extraterrestres, si los jugadores terrícolas eligen un objeto como ofrenda de los que están los espacios en negro acá en la carta de asignación, pues el jugador extraterrestre deberá descartar una de sus fichas rojas, y eso lo que va a provocar es que se agilice más el final de la partida. Adicional a esto, en una partida exclusivamente a 2 jugadores, el jugador terrícola tendrá 2 intentos para adivinar el objeto que le está comunicando el jugador extraterrestre en la fase extraterrestre. Entonces, esos 2 intentos, él puede, si en el primer intento ya adivinó perfectamente el objeto, puede utilizar el segundo intento si quiere adivinar otro objeto gracias a información que ya tenía en rondas anteriores, o si simplemente quiere adivinar. Pero ese segundo intento es opcional. El jugador terrícola puede decidir utilizar ese segundo intento o no. Recuerden que el segundo intento podrá resultar perjudicial, porque si elige uno de los espacios negros, entonces va a hacer que la partida
finalice más rápido. Entonces tienen que saber elegir si este segundo intento podrá ser útil o no en ese momento de la partida. De esta forma, una partida de 2 o 3 jugadores, en el momento de que se finalice la partida, bien sea porque el jugador extraterrestre obtuvo sus 8 objetos o porque se le acabaron las fichas rojas, van a consultar, hay una tabla en el manual que les indica, depende de la cantidad de objetos que pudo recolectar el jugador extraterrestre, les va a indicar cuál es el nivel de éxito que lograron obtener en el transcurso de la partida. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. Cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios. No olviden suscribirse al canal. Gracias por el video y nos vemos hasta la próxima.